A ver, cuando pensamos en Spider-Man, lo primero que se nos viene a la cabeza son los saltos entre rascacielos, las peleas espectaculares. Pero si rascamos un poquito, lo que hay debajo es uno de los dramas morales más potentes de la cultura popular. Y es que en el fondo, esta no es una historia sobre superpoderes, sino sobre el peso de una única y aplastante verdad. Y esa es la pregunta central, ¿no? Porque seamos sinceros, lo que define a Spider-Man no son sus poderes, son las decisiones de Peter Parker. Así que vamos a analizar su viaje para entender qué hace que un héroe sea, pues eso, un héroe de verdad. Aquí está la clave de todo. La historia de Spider-Man no es una simple aventura de acción, es un viaje interior, una odisea espiritual. Él no lucha por la victoria, lucha por la redención. Cada día de su vida es una batalla constante con el deber, con la culpa y, sobre todo, con el sacrificio. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí. Porque el héroe no nace de la fuerza, sino de un fracaso, de una herida muy profunda que le obliga a ver el mundo de una forma completamente nueva. Pensemos en la famosa picadura. No es solo un accidente de laboratorio, es algo más, es una llamada. Es como si el universo mismo le estuviera diciendo a Peter, oye, el chico que eras hasta ahora se acabó. Es un punto de no retorno que lo cambia para siempre. Y aquí llega el momento que lo define todo, su pecado original. Peter recibe un don, un poder increíble, pero por pura arrogancia adolescente, decide no usarlo. Con un simple «ese no es mi problema», deja escapar a un ladrón que, poco después, matará a su tío Ben. Ojo, él no aprieta el gatillo, pero el peso de esa inacción, de no haber hecho nada cuando podía, eso lo va a perseguir el resto de su vida. Y esta es la consecuencia directa. A partir de ese preciso instante, toda su vida como héroe se convierte en una penitencia autoimpuesta. Cada villano que detiene, cada persona que salva, es un intento desesperado de pagar la deuda por ese único error. Lucha para que nadie más tenga que sufrir por la indiferencia de otro. Vale, pero ¿cómo se transforma esa culpa tan destructiva en un propósito? Pues a través de un lema que no es solo una frase bonita, sino la ley, el mandamiento que va a regir toda su existencia. Es esta frase, claro, la famosa frase de su tío Ben lo cambia todo. En ese momento, el adolescente egoísta muere y nace un hombre con un deber, y esta idea se convierte en el pilar fundamental sobre el que construirá toda su vida. Pero claro, esta frase significa mucho más de lo que parece. Peter entiende aquí algo profundísimo, que sus poderes no son suyos para su propio beneficio. Son una herramienta, una misión. Su talento ya no es un regalo, es una responsabilidad. Es, literalmente, el despertar de su conciencia moral. Ahora bien, vivir bajo esa regla tan estricta tiene un coste personal enorme. Y ahora vamos a ver precisamente eso, el camino de sacrificio que define a Peter Parker. Un héroe que para cumplir con su deber tiene que renunciar constantemente a su propia felicidad. Y aquí está la gran diferencia con otros héroes. Para Peter, sus poderes no son una bendición, son una carga, un yugo que le obliga, día sí y día también, a elegir el sacrificio personal por el bien de los demás. Su lado humano, Peter Parker, solo quiere una vida normal, ¿sabes? Pero su conciencia sabe que no puede dar la espalda. Y renuncia a casi todo lo que define una vida normal, al amor, a la estabilidad económica, a la tranquilidad. Su historia nos enseña una lección fundamental. A veces, para poder ayudar de verdad, primero hay que renunciar a una parte muy importante de uno mismo. Y para colmo, después de todo este sacrificio, su servicio es casi siempre anónimo. A menudo, en lugar de agradecimiento, lo que recibe es desconfianza y críticas. No busca la fama ni el reconocimiento. Su única recompensa es saber que ha hecho lo correcto. Es el acto de ayudar en su forma más pura. Muy bien, hemos hablado de la lucha externa, pero ahora vamos a la interna, porque la batalla más importante de Spider-Man no es contra sus villanos, sino dentro de sí mismo. Es la lucha universal entre nuestro yo imperfecto y nuestro yo ideal. Por un lado, tenemos a Peter Parker, el joven lleno de dudas, miedos y problemas económicos. Y por otro, a Spider-Man, el ideal, el símbolo de valentía y fuerza al que aspira. Toda su vida es un intento de cerrar esa distancia entre quién es y quién siente que debe ser. Y esto es fundamental. La máscara de Spider-Man no es para esconder quién es para revelar en quién puede convertirse. Es la prueba de que el heroísmo no se forja en la perfección, sino en la lucha persistente contra nuestra propia naturaleza egoísta. De hecho, sus villanos más icónicos no son solo enemigos externos, son reflejos de sus propios demonios internos. El Duende Verde representa el poder sin responsabilidad, Doctor Octopus la inteligencia sin humanidad, y Venom es su propia rabia descontrolada. Para vencerlos a ellos, primero tiene que vencer esas mismas tentaciones dentro de sí mismo.
Vamos llegando ya a la conclusión, así que vamos a unir todas estas ideas. La vida de Spider-Man es, al final, una enseñanza viva sobre la ética de la consecuencia y sobre un propósito que sencillamente no puede abandonar. Al final, está atado a su destino. Para él, renunciar a sus poderes sería como traicionar la memoria de su tío. Sería abandonar el propósito que nació de esa tragedia. Su identidad y su deber ya son la misma cosa, inseparables. Así que, el legado de Spider-Man se puede resumir en estas 3 lecciones universales. Nos recuerda que cada acción cuenta, que el verdadero poder es servir y que la espiritualidad no está en los dogmas, sino en la elección diaria de hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Y al final, después de todo este viaje, la historia de Spider-Man nos devuelve la pregunta. Nos obliga a mirar nuestros propios dones, nuestros propios poderes, por pequeños que parezcan, y a reflexionar. ¿Qué responsabilidad acompaña al poder que cada uno posee? Ahí queda la pregunta. Gracias por acompañarnos.